Hola, les voy a dar unos tips muy importantes sobre el cuidado de estas plantas, estas hermosas dracenas, que son dos variedades diferentes y aunque no lo crean, los cuidados de cada una son diferentes. Comenzamos. Aquí tengo dos variedades, la dracena Lemon Light, que tiene las hojas de color verde limón, se hacen más claras o más oscuras según si la tenemos en espacios más iluminados, algo soleados, o en espacios más sombríos. Si lo tenemos en lugares muy sombríos, pues las hojas verdes. Y esta es la dracena marginata, que es la que tiene bordes rojizos. Creo que es la magenta, es algo oscura. Hay diferentes variedades de esta planta, dracena marginata. Hay las cuales tienen las hojas más claras, algo granate como esta que le dicen magenta. Y está la dracena verde. Quiero hablarles sobre estas plantas. Ya tenía ganas de hacer este video, chicos, ya tenía ganas. Tengo otros videos sobre estas plantas en el canal, sobre todo sobre el rescate de esta y sobre sus cuidados, pero de acuerdo a mi experiencia, porque yo antes no tenía esta planta, no tenía estas plantas, tuve una que se me murió desgraciadamente, aunque parezca que es una planta fuerte, una planta resistente. Sobre todo este video va enfocado a las personas que les encantan las plantas, que tienen esta plantita, ¿no? Y a lo mejor están buscando información, ¿no? Como muchas veces hacemos, a veces cuando tenemos dudas buscamos información para no equivocarnos en el cuidado. Pues yo les voy a contar de acuerdo a mi experiencia, aunque parezca una planta fuerte, resistente, si no sabemos cuidarla, la podemos perder como a mí me pasó. Aunque sean las de la misma familia, las dos son dracenas, pero contarles que los cuidados varían. Muchos las meten en el mismo bolso, por decir, a las dos y dicen, las dos se cuidan igual. No, de acuerdo a mi experiencia, he de decirles que los cuidados de las dos son diferentes. Así que cuidado, chicos, cuidado, porque yo investigué y pensé que eran las dos del mismo cuidado. De hecho, me informé y siempre me salía que eran las dos del mismo cuidado y tenía mis dudas porque a veces te confunde, porque hay personas que cuentan que la cuidan de una manera y otras de otra, ¿no? Pero de acuerdo a mi experiencia yo voy a contar cómo hacer esta planta, sobre todo aquí en este clima mediterráneo de Valencia, España, la costa. Aquí en Valencia, en España, donde yo vivo, voy a contarles que el clima no es muy frío, hace mucha calor en la época de verano. De hecho, las temperaturas pueden subir a más de 30 grados, aproximándose casi a los 40 grados muchas veces, de la calor que hace en pleno verano, julio-agosto. En invierno, en los meses de enero, febrero, suele hacer muchísimo frío, diciembre, enero, febrero, ¿no? Pero después el otoño es templado, el otoño no es tan frío y la primavera tampoco. Hay veces que vienen, hay días más helados que otros, ¿no? He de decir que he visto aquí donde yo vivo en un pueblo de Valencia, que hay gente que la tiene fuera de su casa esta planta. La he visto muy pocas veces fuera de las casas, ya que muchos dicen que es de interior y que la tienen en interior y va perfecto. Pero sí que he visto a una persona que la tiene durante todo el año fuera de su casa, tiene dos de esta, de la color verde, pero es la misma, ya que solamente cambia en el diseño de las hojas. Hay una tricolor que le dicen que tiene colores como rosas, creo. Esta que es magenta, que tiene el color como rojizo, es más oscura. Y está la verde, la que es más verde. Yo la compré pensando que es la verde, después me di cuenta que era la magenta, ya que la que perdí era verde y me dolió la verdad. Era una chiquitita, que pensé que iba a ser súper sencillo tenerla, ya que esta planta, el diseño es muy bonito, chicos. Ahora, para mí, me hace una especie de como si fuera palmerita, pero cuando la primera vez que la vi dije, parece un fuego artificial, parece una pompa de fuego artificial, ¿no? Cuando estallan los destellos, eso es lo que parece. Miren qué bonita, preciosa, es única esta planta. Muchos le dicen hasta palo de Brasil, pero yo creo que el palo de Brasil es otra manera, pero bueno, son de la misma familia. Son plantas muy bonitas y decorativas, tanto la dracena marginata como la dracena Lemon Light, ya que esta Lemon Light frondosa es hermosísima. Que si en interior hace mucha humedad, yo recomendaría tenerla fuera. Aquí en Valencia no hace frío, en los meses más fríos la voy a meter dentro, pero de momento la estoy teniendo afuera. Durante todo el verano, otoño, primavera, la voy a tener fuera.
Pero los meses más fríos, que es diciembre, febrero, enero, febrero, pues si sigue haciendo frío, a veces se extiende a marzo o empieza a templarse las temperaturas según temporada. Según esa fecha, pues lo voy a tener, si hace más 10 grados, 12 grados, pues cuando empieza a enfriar mucho, abajo de 10 grados, eso quiero decir. Pues ahí sí que voy a tener que meterla adentro por seguridad, pero yo recomiendo tenerla, esta planta, mejor fuera, en sitios muy ventilados, en lugares muy ventilados. Importante estar en un lugar muy ventilado. Esta planta yo la estoy regando cada 15 días en época de calor, en verano. Se puede, si es más chiquita la planta, se puede acortar los espacios cada 10 días. Podemos darnos cuenta en el tallo, si el tallo está blanquito, duro, infladito, no está arrugado, está la planta saludable, está contenta con el riego que le estamos dando. A esta, miren, le puse esta maceta de barro o terracota, que yo le digo de barro, pero bueno, descubrí que también se llama de terracota. Yo no sé si será lo mismo, yo creo que es lo mismo. Le puse estas piedritas de decoración. Aquí esta raíz se le sale un poquito, yo la trasplanté, venía en un envase de plástico más chiquito que este. Yo la trasplanté porque las raíces salían para afuera ya. De hecho tengo un video que estoy trasplantándola. Aquí se le sale un poquito la raíz, pero no pasa nada. Si no, le pondré un poquito más de tierra para taparla, pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Sí que al principio cuando la traes a casa se empiezan a caer las hojas un pelín desde abajo. Es normal porque la planta a veces pierde hojas por estrés o porque las hojas de abajo son muy ya viejitas. Lo raro sería que empiece a amarillarse de arriba. Esta planta, cuando se empieza a amarillar, como es magenta, se pone como rojiza la hoja al principio. Miren, aquí tiene una. Miren, con el fondo amarillo. Eso es a veces por estrés, porque es una hoja que está abajo y no pasa nada. La planta se estresa si la cambias de un sitio a otro o si la estás adaptando a un nuevo hogar. Yo la puse en esta maceta porque esta maceta hace que el sustrato esté bien aireado, la planta esté muy ventilada, ya que es una planta muy sensible al exceso de humedad. A mí la otra se me pudrió por aquí, empezó la pudrición por aquí, por el cuello del tallo, no por las raíces. O sea, fue muy extraño y subió toda la pudrición hasta arriba. Cuando yo me di cuenta, yo toqué el tallo, lo veía el tallo medio oscuro, cambiaba de color, estaba como negro, negruzco, como oscuro, y qué raro, ¿no? Yo la tenía la otra en interior, y aquí a veces en Valencia hace mucha humedad y eso es contraproducente. Si no la tienes en un lugar ventilado, si la tienes pues en un fall, en un balcón, un lugar resguardado, pues viene genial, ¿no? Que esté ventilado. O si la tienes en interior, al lado de una ventana que corre el aire, pues bien. Pero tiene que estar en un lugar muy iluminado y ventilado. Que las temperaturas que no sean muy heladas, muy frías, porque tampoco es bueno. Pero yo he visto que sí resiste a lo frío de aquí de España, porque veo una planta que está ahí, pero bueno, a lo mejor esa planta está muy acostumbrada y esta, pues como la compramos en vivero, hay que ver. Hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Y ya decía que el palo se me puso negro, parecía algo blando, pero no se hundía del todo. Yo decía, pues puede ser mi tacto que no está bien. Y cuando me di cuenta, ya subido hasta arriba, hasta empezaron a arrugarse estos tallitos aquí, a arrugarse. Dije, ¿qué pasa? La saqué, la trasplanté, la corté, negro, no había nada para salvar, nada. Y las raíces estaban así, creo que cuando está saludable las raíces son más claritas, miren, más claritas. Bueno, aquí no puedo enseñarle bien las raíces, estas de hecho están fuera. Pero cuando la planta le ha cogido una pudrición o un hongo por aquí, si mojamos mucho esta parte de aquí, si la tenemos húmeda constantemente, pues fácilmente le puede salir un hongo y prolongar a que la planta se pudra, ocasionar que la planta se pudra, ¿no? Y pues eso, y las raíces las tenía como anaranjadas. Miren, aquí están claras, pero cuando la planta está pudrida son como anaranjadas, color marrón, color café. Pues eso, chicos, esta planta pues requiere poco riego, no le gusta la humedad en exceso. Yo la estoy regando cada 15 días. En verano se puede acortar cada 10 días si la planta es pequeña, ir mirando según la maceta también. Si la maceta es muy pequeña, pues necesitará más riego.
pero en esta maceta de terracota pues cada 15 días. Y en invierno la riego aproximadamente una vez al mes sin mojar mucho el cuello del tallo. Sobre todo si los inviernos son muy fríos, pues evito regar en exceso. Tenemos que ver también según nuestro clima, si hace mucha humedad, si llueve, si tenemos que vigilar mucho el sustrato, no regar y ya. Antes de regar asegurarnos que el sustrato esté completamente seco. Cuando la planta se deshidrata, se empieza a arrugar todo el tallo. Fatal, porque a mí cuando se me pudrió no se me arrugó, se me hizo negro. Se me arrugaron estos porque no estaban absorbiendo. Pero se empezaron a... y otra cosa, cuando la planta se está pudriendo, está podrida, está mal, llega la pudrición hasta arriba, o está en mal estado, ¿no? Las hojas, es una cosa que me pasó, que estas hojas estaban así verdes, ¿no? Porque me pasó con la verde, y se despegaban solas, las iba soltando desde la cutícula. Ojo, ¿por qué suelta la planta las hojas desde la cutícula? Porque está mal, está podrida, ¿vale? Le agarró el hongo, la pudrición o lo que sea, ¿no? Que nos hemos pasado de riego. Y por eso tengamos mucho cuidado. Ay, ¿por qué se le caen las hojas? Cuando se le caen las hojas sanas, es de la cutícula, ojo. A mí me pasó porque la planta estaba podrida, se pudrió. Así que no hagamos caso omiso si nos pasa eso. Las hojas amarillas puede ser por exceso de humedad, por estrés de adaptación, por exceso de riego y también puede ser por falta. ¿Cómo podemos saber por qué nuestra alacena está por falta de riego? No está bien hidratada, porque el tallo se empieza a arrugar. Y también tenemos que darnos cuenta, acordarnos cuando la hemos regado, ¿no? Tocar el sustrato, meter el dedo, ver si está seco del todo o hay humedad todavía, ¿no? De hecho, he visto en el mercado unos palitos, unos aparatitos para comprobar la humedad. Eso me vendría bien también, viene bien también. Yo no lo tengo, lo toco al tacto o introduzco un palo de madera para asegurarme. Y las macetas de plástico puedes comprobarlo con el peso, pero como estas son pesadas, estas de barro, pues te engaña un poco. Eso, esta poco riego. La maceta que recomiendo es esta para estas dracenas. Si es de plástico tiene que ser más pequeñita porque si es grandota va a hacer que la humedad esté concentrada ahí. Y qué decirles, y un lugar muy ventilado. Si la tienes en interior, dice está resguardada tal, tiene iluminación. Si hay mucha humedad en interior, no te recomiendo porque a mí de ahí le salió el hongo. Sí que es verdad, cuando la planta estaba deshidratada también otro síntoma que me daba, que las hojas se le caían para abajo. Se le arrugaba el tallo, como ya dije, la empecé a regar, se recuperó, pero después empecé a soltar las hojas porque me pasé. Y empecé a regar y dije, pues estaba fallando en eso, dije yo. Yo dije en mi ignorancia, ¿no? Estaba fallando en el riego, por eso mi planta siempre estaba perdiendo hojas y con las hojas caídas y se le ponían amarillas y las soltaba. Se le ponían amarillas y las soltaban, así como esta. Y dije, ay, qué tonta, estaba fallando, pero si he leído, me han dicho que esta planta necesita poco riego, pero yo le estaba dando muy poco riego. Y creo que estuve ya más de un mes sin regarla. Y por miedo, ¿no? Pero después le di mucho riego porque leí que tenían que tener algo de humedad también. O sea, me confundí, me lié con la información. A veces uno se lía. Por eso este video, chicos, presten atención, es importante si tienen esta planta. Presten mucha atención lo que les estoy diciendo. No nos confundamos. Esta no le gusta nada la humedad. Tenemos que regarla, repito, en invierno aproximadamente una vez al mes y en verano cada 15 días o 10 días aproximadamente según tamaño de maceta y material de maceta. Si tienes esta maceta mejor y se hace mucha calor, pues tienes que estar en un lugar muy ventilado. Se hace muchísima calor, sobre todo en el mes de julio y agosto, pues puedes regarla cada 10 días, pero con cuidado, Régale por alrededor, no mojes mucho el cuello del tallo, es peligroso. Y si está en un lugar húmedo, pues será un ambiente perfecto para que salga un hongo y por ahí se suba la pudrición como me pasó a mí. Y pues si la planta está deshidratada, ya les dije los síntomas cuáles son. Y si la planta se está pudriendo, también ya les dije qué síntomas me dio. Así que, y pues si quieren, si no han prestado mucha atención, tiren para atrás el video y escúchenlo otra vez. Y de acuerdo, yo me confundí, empecé a regarla, no regarla en nada,
empecé a regarla demasiado, mi planta recuperó y dije, qué bien, cuando las hojas se caigan, la voy a regar y se van a volver a subir y tal. Y me iba bien y después empecé a regarla cada semana, pensando que necesita algo de humedad, porque me confundí con esta. Esta sí necesita algo de humedad. O sea, dije, si a estas son las mismas plantas y esta necesita humedad, ¿por qué esta no? Y la tenía el sustrato al 50% húmedo. Cuando veía que se estaba secando, empezaba a tirar humedad. Y eso es lo que me hizo perder mi planta, ¿vale? Una vez vi que las hojas ya no se subían, estaban todo el tiempo abajo y se iban soltando hasta la cutícula, siendo hojas sanas, hojas verdes, se iban soltando solas. Y eso era porque ya la plantita estaba mal. Así que para que no les ocurra eso, pues prestar mucha atención en este video. Yo me confundí con esta porque esta sí que necesita tener el sustrato húmedo. A ver, tiene que estar 2 centímetros cuando esté secándose por encima, ya otra vez regarla, pero por abajo húmedo. Esta está húmeda por abajo. Creo que la voy a volver a regar. Esta sí necesita humedad y sobre todo en época de calor con más. En invierno, en época de calor siempre he mantenido la humedad hasta por aquí, pero en invierno voy a intentar mantener hasta por aquí solo la humedad. A ver qué pasa, porque el invierno pasado cometí el error, ya que la rescaté sobre el invierno pasado, tenía bastantes hojas, la lavé con un agua jabonosa. Tengo un video también en el canal, pueden verlo si quieren. Mi planta, aparte de rescatarla, estuvo mucho tiempo con las raíces fuera tiradas, la pude rescatar, pero casi se me muere por errar, ya que también había leído que hay que tener mucho cuidado, que son muy sensibles a la humedad, y estaba también sin regarla, igual que esta, regándola muy poco, pero no son igual los cuidados, así que nos podemos confundir fácilmente. Por eso es este video. Y él estaba errando tanto de mantener el sustrato muy seco. ¿Y saben qué me pasó? Que se me empezó a arrugar todo el tallo y decía, qué raro, porque este ya está arrugado. Si yo no la estoy regando, y dicen que también se puede arrugar porque la planta no está absorbiendo la suficiente agua por pudrición de raíces. Las que se me han podrido las raíces, yo pensaba, pero en realidad era que no, era que necesitaba más agua. Esta sí, la Dracena Lemon Lime, necesita más agua que esta. Esta sí que requiere mantener el sustrato húmedo, sobre todo en épocas de mucha calor. Esta sí que requiere mantener el sustrato húmedo. Esta no. Esta tiene que mantener el sustrato muy seco para volver a regar. Esta sí que tiene que tener el sustrato al 50% húmedo para volver a regar. Si notamos que la parte de arriba está muy seca, esta ya creo que la voy a volver a mojar. Hay que volver a mojarla para que mantenga, porque si no las puntitas de las hojas, me he ensuciado, chicos, las puntitas de las hojas se irán secando. Miren, aquí están poniendo negritas, así que le voy a echar más agüita. Ella perdió todas sus hojas por eso, por el error que cometí, por el miedo de no pudrirla. Pero más vale tener miedo a no pudrirla a pudrirla. Y también por el estrés, ¿no? Por todo lo que pasó, por todo lo que aguantó, ¿no? Miren, aquí me ha tirado retoños, aquí tiene otro, estas son sus nuevas hojas. Ha ido muy bien, me ha tirado todos estos brotes en el buen tiempo, todo este verano, toda esta calor. Ahora estamos en temporada de otoño, pero tengo que tener cuidado con el invierno. Miren, este ya no sirve, este palito ya no sirve. Es que cuando pierden la cabeza ya no vuelven a crecer, empiezan a echar nuevos brotes. Así que yo no sé si los voy a cortar. ¿Qué voy a hacer con estos? Ya veré lo que hago, chicos. Si tenéis alguna sugerencia, decidme. Pero esta con el invierno hay que tener un poquito de cuidado. Esta la tengo en exterior también, bajo las escaleras, un lugar resguardadito. Pero si hace mucho frío, ya veré si voy a observarla de todas maneras. Si veo que se pone un poco pocha, la voy a tener que meter dentro o en la parte de arriba, en el balcón, que también está resguardadito y hace, creo, menos frío que abajo. Esta está en la parte de arriba en el balcón, antes la tenía afuera, pero es que aquí en Valencia empezó a llover mucho y no me interesa que esta se moje demasiado. Así que la subí al balcón y esta pues está afuera bajo las escaleras. No se llega a mojar con la lluvia, pero sí le llega
a caer un poquito la brisa de la lluvia, ¿no? La humedad, que a esta le encanta la humedad, sí, eso sí, hay que pulverizarla, sobre todo a esta es más de humedad y esta es más de secano. Así que esa es la diferencia entre estas dos dracenas. Esta la estuve regando, como tiene la maceta, miren, muy importante, la maceta de esta es de plástico, la maceta de esa es de terracota. Esa aguanta húmeda, pues como mucho unos cuantos días y se seca. Esta aguanta húmeda casi toda la semana y más. De hecho tiene humedad por aquí, porque esta maceta retiene mucha humedad. Y esta la estaba regando casi el mismo tiempo de esta. Pero la diferencia de esta maceta que esta seguía aguantando humedad. Y esta se secaba enseguida. Enseguida, si la tienes sobre todo a un lugar que le da algunas horas de sol. Estas plantas son de mucha luz. De sol directo no mucho porque las puede quemar a ambas. Pero si les da el sol de la mañana, un sol suave que no sea muy fuerte, no pasa nada. Si les da un ratito, 1 a 2 horas máximo, no pasa nada. Les viene incluso hasta bien. En invierno sí que les cunde más el solcito porque hace frío y como son tropicales, son plantas tropicales, pues les ayuda a mantener esa calorcita que necesitan, ¿no? Y hay que resguardarla del frío extremo. Se hace de temperaturas inferiores a 10 grados, pues ahí debemos tener un poquito de cuidado y resguardarlas, observarlas cómo reaccionan. Por ejemplo, miren, el palito está durito, estaba arrugado, antes estaba horrible, miren ahora está qué saludable está. Le voy a echar un poco de agua porque esta la veo muy seca, esta necesita mantener humedad. De cara al invierno sí que voy a mantener algo más seco el sustrato, porque claro, no es lo mismo el invierno que el verano, que la primavera y el otoño. El otoño aún, pero si hace mucho frío, es preferible alargar el riego, aunque le guste la humedad, pulverizarle un poquito por arriba, resguardarla del frío extremo y observar porque a mí se me empezaron a secar todas las hojas, a caer, a arrugarse el palo, porque era el que no la estaba regando lo suficiente, ¿no? Por el miedo ese que les dije. Pero si hace mucho frío, aunque le guste mucho la humedad, evitar mojar mucho el cuello del tallo. Regarla por alrededor. En verano no pasa nada si está en un lugar ventilado que la mojes, porque enseguida con el viento se le seca y con la calor. Pero si hace mucho frío y mucha lluvia, o está haciendo una temporada fría y mucha humedad, evitar mojarle el tallo. Sí que requiere algo de humedad, siempre va a requerir algo de humedad. En verano pues podría optar la humedad está por aquí, en invierno está por ahí. Cuando ya está, aunque esté el culo húmedo, ya está seca por aquí, ya hay que volver a regarle un poquito. Pero en verano, estando hasta por aquí, hay que volver a regarla. Ahora necesita, porque aunque estemos en otoño, están haciendo como 25 grados. Voy a confirmar la temperatura. Sí, están haciendo como 22 grados y están un poco bajando las temperaturas, pero aún sigue haciendo calor. Bueno, eso es todo, chicos, en este video. Espero les haya gustado, espero que les cunde y les ayude a cuidar sus plantitas. Cualquier duda, escribirme por aquí. Bueno, chicos, hasta un próximo video. Chao.